Entonces, vi que ayer pasaron harta materia con la profesora relativa a lo que eran los campos de nota. Como son hartos, ¿ya? Y si bien puede ser que no sean tan complejos de completar, sí son muchos, y hay como que tener cierto en cuenta algunos detallitos, voy a dividir como la revisión de estos campos de nota en dos ayudantías, ¿cierto? Acá va a haber una primera tanda, donde vamos a revisar algunos que se utilizan como para casos especiales, casos cortitos, y otros que son de uso más bien como general, que se pueden llegar a aplicar como de manera más habitual al momento de catalogar un libro, ¿cierto? Porque nosotros aquí nos estamos centrando en la catalogación de libros. Entonces, vamos a estar viendo campos de notas para casos especiales, ¿cierto? Uno de estos primeros campos de notas que nos puede llegar a servir solamente en un caso muy específico es el campo 502, correspondiente a la nota de tesis. Como se darán cuenta, obviamente este campo de nota lo vamos a utilizar siempre y cuando el recurso que tengamos en nuestras manos y que vayamos a catalogar se trate o consista en una tesis o su equivalente, llámese seminario de título, seminario de grado, tesina, lo que a ustedes se les ocurra. Este campo contiene varios subcampos, entre ellos el habitual subcampo A. Sin embargo, nosotros, como vamos a estar trabajando esto con RDA, no lo vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque dentro del subcampo A, uno tendía a colocar como la nota completa, como toda la información, cuando estábamos trabajando con las reglas 2. Como en este curso en particular nosotros estamos trabajando con RDA, vamos a hacer uso de otros subcampos a través de los cuales vamos a ir como fragmentando la información. O sea, todo eso que antes entraba completo dentro de un subcampo A, ahora lo vamos a ir dividiendo, ¿cierto? Seccionando en distintos subcampos para colocar distintos tipos de datos en su interior, ¿cierto? Entonces, en este sentido, el primer subcampo, ¿cierto?, relevante con respecto a la creación de una nota de tesis es el subcampo B, en donde nosotros vamos a colocar el grado académico al que está optando el autor de esta tesis. Por ejemplo, puede ser una licenciatura, un magíster, puede ser un doctorado o lo que se les ocurra, ¿cierto? En este sentido, nosotros vamos a tratar de ser como bien respetuosos con respecto a la nomenclatura que utilice ese mismo recurso. Si ahí utilizan la palabra optar al grado de licenciado, en este caso nosotros eventualmente en el subcampo B vamos a colocar el término licenciatura, ¿cierto? O si para magíster colocan la abreviatura MA, entonces nosotros colocamos en nuestro subcampo B la abreviatura MA, ¿ya? En fin, creo que se entiende la idea. Con respecto a el subcampo C, este es el subcampo en donde nosotros vamos a colocar el nombre de la institución que va a otorgar este grado al cual está optando el autor de la tesis. ¿Ya? En este sentido, basta simplemente con colocar el nombre ya de la entidad de educación superior, como puede serlo la Universidad de Chile, la Universidad de Magallanes, y solo en el caso de que de pronto el nombre de la institución pueda, digamos, estar repetido en distintos lados, o sea, que pueda existir la posibilidad de que haya una Universidad de Chile en otro lugar que no sea Chile. Bueno, quizás ese es un pésimo ejemplo, pero me imagino que se les vendrá a la mente algún nombre de alguna universidad, ¿cierto? En ese caso podría ser también necesario que dentro de este subcampo C, a continuación de el nombre de la universidad en cuestión o de la facultad, nosotros coloquemos una coma, un espacio y el lugar en donde se encuentra esta institución. Por ejemplo, podría ser porque igual este subcampo C yo lo coloqué aquí como solo nombre de la institución, pero eventualmente sirve también para ingresar el nombre de la facultad que está otorgando este grado al autor. Entonces, si nos hacemos a colocar en el subcampo C el nombre de la facultad que está otorgando el título o que está otorgando el grado académico, entonces nosotros a continuación podemos colocar una coma, un espacio y el nombre de la institución, a su vez. ¿Ya? Eso también se puede hacer. Finalmente, otro subcampo importante viene a ser el subcampo D, donde colocamos el año de obtención del grado académico. Entonces, si nosotros nos encontramos con una tesis, ¿cierto?, que dice que fue realizada en 2013, entonces nosotros colocamos al final en el subcampo D el año, simplemente, en números arábigos, por cierto, 2013.
En este sentido, como se podrán dar cuenta, aquí no hay mayor utilización de signos de puntuación. Va toda la información, ¿cierto? Como pegada una de otra, o sea, una vez que nosotros colocamos, ¿cierto? Dejamos nuestros dos indicadores en blanco, nosotros colocamos el subcampo B, colocamos el grado académico, que en este caso vendría a ser licenciatura, y después sin colocar ningún espacio ni ningún signo de puntuación de por medio, colocamos directamente el subcampo C, para ingresar la información relativa al nombre de la institución, Universidad de Chile en este caso, y lo mismo después con el año, o sea, sin ningún espacio ni nada, colocamos el delimitador, el código de subcampo C y los números correspondientes al año, que en este caso sería 2013, y colocamos un punto final. Eso sí, como es un campo de notas, termina con punto final. Podrán llegar a preguntarse por qué no estamos colocando espacios. Esto es básicamente porque si nosotros no colocamos los espacios, en definitiva después cuando el usuario vaya a revisar, ¿cierto?, esta nota de tesis en el catálogo, en el OPAC, ellos no van a ver esto tal cual como nosotros lo estamos colocando aquí. Lo que van a ver va a ser, no sé, una especie de pequeño título, ¿cierto?, que diga nota de tesis, 2 puntos, van a ver ahí licenciatura y van a ver un espacio Universidad de Chile y un espacio 2013. No van a ver esta información de los delimitadores ni los códigos de subcampo. Es como que en el fondo esto, al momento de visualizarse desde un catálogo, se va a transformar o se va a ver como si fuese un espacio. No lo va a ver el usuario final. Por eso nosotros no colocamos, digamos, mayormente otro tipo de espacio, para no generar, digamos, esa discordancia o esa disonancia. Otro campo de notas que puede llegar a ser de uso especial es el campo 506, que es donde colocamos las notas de restricción de acceso. Y, bueno, sirve para dar información al usuario sobre las restricciones que se hayan impuesto para acceder al material que nosotros estamos describiendo. Ahora, si bien puede ser, tiene como varios subcampos, igual puede llegar a ser muy sencillo de aplicar, ya que se redacta de manera libre, o sea, somos nosotros los que redactamos la nota de acuerdo a los términos, digamos, que nosotros pensemos que pueden llegar a ser los más útiles para comunicar, ¿cierto?, el mensaje al usuario, ¿ya? O sea, una nota de restricción de acceso puede ser tan simple como que diga disponible solo para las instituciones suscritas, o restringido, material extremadamente frágil. Ya puede llegar a ser muy sencillo. En este caso, el campo 506 tiene un primer indicador definido, que es donde indicamos si hay restricción sobre su acceso. Podemos colocar 0 o podemos colocar 1. 0 cuando no hay restricciones y 1 cuando aplican restricciones. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Si bien existe esta posibilidad de crear un campo 506 con un primer indicador 0 donde coloquemos que la copia es de acceso general al público, la verdad, lo recomendable sería que si efectivamente el recurso que estamos catalogando no va a tener restricciones de acceso, no se cree un campo 506 derechamente. ¿Ya? La idea es que nosotros creemos un campo 506 solo en el caso de que efectivamente el material esté sujeto a alguna restricción de acceso, ¿ya? Porque es importante como al usuario, en este caso, si va a poder acceder a este material o no, y en el caso de existir la posibilidad, bajo qué condiciones. ¿Ya? En este sentido es que existen estos otros subcampos, pues permiten distribuir la información como de manera más ordenada cuando la restricción posee algún grado de complejidad mayor, como que no solamente esté la restricción en general, sino que también es probable que la haya impuesto alguien en particular, puede ser que existan otras formas de llegar al material, aunque esté restringido, puede ser que haya algún mecanismo como para acceder de todos modos a través de una solicitud, por ejemplo, o también puede ser que hayan tipos de usuarios o perfiles de usuarios de la biblioteca que sí estén autorizados a acceder al material, o sea, tipos de usuarios para los que no aplique esta restricción. Entonces, toda esa información la vamos a poder ir distribuyendo entre estos diferentes subcampos, ¿ya? Los más relevantes vienen a ser estos 4. El subcampo A, que es, bueno, el genérico, o sea, es el por defecto, por más sencilla que sea nuestra restricción de acceso, el subcampo A siempre lo vamos a tener que crear porque es en donde establecemos o redactamos cuáles son los términos que determinan ese acceso. Por ejemplo, si existen restricciones legales, físicas o de procedimientos que se hayan impuesto para acceder al material, eso todo lo consignamos dentro del subcampo A. ¿Ya? En este sentido, si digamos, esos términos que determinan el acceso fueron impuestos
por alguien a nivel de ya sea una persona, institución, ya, o una función, ¿cierto? Nosotros ese dato, esa información la vamos a colocar dentro del subcampo B, de jurisdicción. Ahí es donde colocamos el nombre de la persona, institución o una posición o función que imponga la restricción y es a quién se le puede apelar, ¿cierto? Para que esta restricción que colocamos aquí en el subcampo A la baje o la baje como especialmente para nosotros o para ese usuario. ¿Ya? En el subcampo C nosotros vamos a colocar las disposiciones para el acceso físico, o sea, si es que hay alguna condición especial, ¿cierto?, que haya que realizar para poder acceder físicamente a ese material, ¿ya? Por ejemplo, si se diera el caso de que tenemos, ¿cierto?, ya un material con restricción que fue impuesto por X persona, en el subcampo C nosotros podríamos colocar por ejemplo, la información de contacto para poder comunicarse con la persona que colocó la restricción, ya, de manera que nosotros podamos poder acceder finalmente de manera física a ese documento o a ese recurso, ¿cierto? Y finalmente en el subcampo D nosotros vamos a colocar, digamos, el perfil o vamos a señalar qué clases de usuarios están autorizados a acceder a este material sin que se le apliquen estas restricciones. Ya vamos a colocar estas clases de usuarios o personas específicas para los cuales todo esto que ingresamos en el subcampo A no se aplica. Ya todas esas restricciones que ya hemos puesto en el subcampo A no aplican para los usuarios que señalemos aquí en el subcampo D. Para que, digamos, trate de quedar un poco más claro. Supongamos que tenemos este caso. Tenemos un libro X, ¿cierto? Y las copias que posee la biblioteca se encuentran con restricción de uso que fueron impuestas por el editor de la obra, ¿ya? Por poner así algo, un caso nomás, ¿cierto? Algo hipotético. Estas restricciones que impuso el editor van a aplicar hasta el año 2034. Entonces, para solicitar acceso tenemos que escribirle a don Alberto Pérez, que es el editor de la obra, a su correo alberto.p@gmail.com. Ahora bien, dentro de todo este caso hipotético, existen un perfil, ¿cierto?, en nuestra biblioteca que son los usuarios investigadores y ellos están autorizados a utilizar este material sin solicitar el permiso del editor, o sea, tienen uso irrestricto para acceder a este material que nosotros tenemos acá. Entonces, suponiendo que ese sea el caso, ¿cómo nosotros eventualmente crearíamos la nota de restricción de acceso? De la siguiente manera. Vamos a crear nuestra etiqueta, ¿cierto? El 506. En nuestro primer indicador vamos a colocar el número 1, ya que efectivamente para acceder a este material van a aplicar ciertas restricciones. Vamos a dejar nuestro segundo indicador en blanco y dentro del subcampo A vamos a colocar en qué consiste esta restricción, ¿cierto? Que sería acceso restringido hasta el año 2034, que fue impuesto por el editor. ¿Y quién es el editor? Don Alberto Pérez. Entonces, como es don Alberto Pérez, lo vamos a colocar, ¿cierto?, dentro de un subcampo B, sin espacios y sin nada, por lo mismo que les expliqué anteriormente, de que en el OPAC esto se va a visualizar como un espacio, ¿ya? Entonces, acto seguido, podemos colocar, ¿cierto?, un punto y coma, si es que nos parece bien. La verdad es que aquí, como la escritura es libre, nosotros podemos decidir cómo vamos a redactar esta nota de acceso. Pero lo que sí es importante es que si vamos a empezar a hablar sobre cuáles serían los mecanismos para solicitar acceso de manera especial a este material, lo coloquemos dentro del subcampo C. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya decíamos que para solicitar acceso teníamos que escribirle a don Alberto Pérez a su correo, entonces colocamos aquí, subcampo C, solicitar autorización vía email a alberto.p@gmail.com. Habíamos visto también que había un tipo de usuario específico para el cual no aplicaban las restricciones que habíamos puesto aquí en el subcampo A, entonces eso lo podemos colocar, ¿cierto?, dividiendo la información con un punto y coma, un subcampo D y señalarlo. Usuarios investigadores, que es este perfil de usuarios al que no aplica esta restricción, dice pueden acceder libremente. Y terminamos nuestra nota, ¿cierto?, de restricción de acceso con un punto al final. ¿Hasta aquí más o menos se va entendiendo la idea con la nota de restricción de acceso?
Supongo que sí. Sigamos adelante. Sí. Gracias, bendiciones. Finalmente, otro campo que puede llegar a utilizarse en un caso especial es el campo 546 relativos a la nota de idiomas. También se redacta de manera libre, como lo era también la nota de restricción de acceso, pero este nos sirve, ¿cierto?, para dar información de manera textual sobre el idioma o incluso también del sistema de notación utilizado para transmitir el contenido de los materiales descritos. ¿Cuándo es útil utilizarlo? Más que nada cuando el libro que estamos catalogando se encuentra o eventualmente contiene partes que están escritas en más de un idioma. Por ejemplo, podría ser libros en edición bilingüe, podrían ser papers, ¿cierto? En donde por lo general los resúmenes vienen tanto en español como en inglés, o bueno, en el idioma de origen, ¿cierto? Y además en inglés. Puede servir para todo ese tipo de casos. Entonces, como les decía recién, esto no tiene mayor complejidad, pero se usa solamente en ese tipo de casos, cuando lo que estamos catalogando se encuentra o contiene partes escritas en más de un idioma. Se redacta de manera muy libre, como verán acá, hay dos ejemplos de uso del campo 546. Tienen sus dos indicadores indefinidos, por lo tanto los dejamos en blanco. Y mayores subcampos, la verdad es que todo lo que, al nivel en que lo vamos a trabajar nosotros, ¿cierto? Basta con que utilicemos el subcampo A para ingresar toda la información que necesitamos. Por ejemplo, en este caso teníamos un libro que estaba en húngaro, pero contenía resúmenes en francés, alemán y ruso. Entonces, esto lo redactamos de esa manera. Subcampo A en húngaro, punto y coma, resúmenes en francés, alemán y ruso. Sí, muy concreto, muy preciso, directo al grano. Lo mismo acá, en este caso teníamos un libro que al parecer era una edición bilingüe que se encontraba en español y francés. Entonces, yo como creo mi nota de idiomas, hago mi etiqueta, 546, mis dos indicadores en blanco, subcampo A, en español y francés. Así de corto, así de Bárbara, bonito, así de sencillo. Dime. si los resúmenes se encuentran en otro idioma, ¿eso se coloca en el líder? Eso del... No, ¿cómo se llama? En el 008. ¿Ese es Mira, donde va lo del idioma? claro, a ver, en ese caso, eventualmente lo que prima ahí, cuando nosotros determinamos el código de idioma en el 008, lo que prima es como el contenido como tal del libro. En este caso, el libro así como total, así de su contenido puro, duro y crudo, estaba en húngaro. Solamente sus resúmenes estaban en francés, alemán y ruso. Por lo tanto, uno no podría llegar a decir que es un multidioma, o sea, no es como, son múltiples idiomas. El libro está en húngaro, ese es el idioma predominante. Entonces vamos a colocar en el 008 el código de idioma de ese idioma predominante que sería el húngaro. Cuando aplica, en este caso, el código MUL para idiomas múltiples, sería en estos casos, cuando las ediciones son bilingües y acá no hay predominancia de ningún idioma, o sea, se trata de un libro que está en español y además está en francés, ahí mismo, todo contenido dentro del mismo volumen, dentro de la misma encuadernación. No sé si se entiende así la idea. Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto al 546 o a alguno del 506 o el 502? Ya, avanzamos entonces. Ahora, en esta segunda parte, ¿cierto?, de esta maravillosa PPT, vamos a ver algunos campos de notas, pero que son de uso más general, ya que puede llegar a ser que los utilicemos con mayor frecuencia al momento de catalogar un libro, porque son casos mucho más frecuentes, ¿cierto? O más bien nos sirven para cosas que vemos más habitualmente en los libros. Por ejemplo, campo 504. ¿Qué colocamos en el campo 504? La bibliografía. Al igual que lo que habíamos estado viendo recién, se redacta de manera libre. O sea, nosotros decidimos cuál va a ser la mejor manera de comunicarle al usuario que este libro contiene bibliografía, ¿cierto? O referencias bibliográficas. ¿Por qué? Para eso sirve. Simplemente para indicar si el recurso que estamos catalogando contiene una bibliografía o en el caso de ser, no sé, un libro sobre música, contiene la discografía o filmografía, cualquier otro tipo de referencias bibliográficas que aparezcan en el ítem que estamos describiendo o en el material que lo acompañe, lo vamos a colocar en este campo 504 como nota de bibliografía. En este sentido, también como que entra dentro del mismo saco
que si se llegara a mencionar la presencia de un índice, por ejemplo, de que el libro contuviese un índice temático, esta información también la podemos llegar a ingresar en el campo 504. Como les decía, la manera es libre, así que aquí hay varios ejemplos, hay muchas formas en las que puede llegar a hacerle útil al usuario saber, ¿cierto?, que el libro que tiene en sus manos o que va a tener en sus manos incluye una bibliografía. Hay maneras muy sencillas, como por ejemplo llegar y decir, ¿cierto?, incluye bibliografía e índice, o podríamos llegar también a indicarle al usuario, ¿cierto?, que la bibliografía se encuentra entre las páginas 600 y 630, eventualmente, ¿ya? Aquí esto queda a criterio completamente de uno como catalogador, de qué va a ser más útil para el usuario. Eventualmente, yo creo que sería mucho más útil al usuario, más allá de solo saber si tiene bibliografía e índice, le sería más útil saber en dónde se encuentra esa bibliografía o esas referencias o ese índice, ¿cierto? Saber en qué página se encuentra, pero queda a criterio de uno, señalar esa información o no. Complejidad con respecto a indicadores o subcampos no tiene, ya que los indicadores de partida están indeterminados, así que los dos los dejamos en blanco. Y la verdad es que para el nivel de uso que nosotros tendemos a darle a este campo, toda la información que necesitemos colocar cabe y, bueno, como que sobra espacio dentro del subcampo A para colocarla. No necesitamos otros subcampos especiales para indicar esta información o para ingresar esta información. Este ya es sí un poquitito más complejo, que es el campo 505, en donde nosotros colocamos las notas de contenido, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Es aquí, en este campo, en donde describimos como qué contenidos integran la obra en sí, ¿ya? ¿A nivel de qué? Por ejemplo, aquí tenemos eventualmente dos casos. Puede ser que tengamos una obra multiparte, que eso lo voy a explicar un poquito más adelante. En ese caso, el campo 505 nos sirve como para indicarle al usuario qué partes, a nivel de tomos o volúmenes, componen esta obra multiparte. O también nos sirve cuando estamos catalogando una obra única, ¿cierto? Algo monovolumen, nos sirve para ingresar en ella la tabla de contenidos del libro, ¿ya? Ahora bien, ya la pregunta del millón, ahí que me responda el que quiera, pero ¿sabemos bien qué es una tabla de contenidos? ¿Será lo mismo que el índice? ¿O hay una diferencia entre tabla de contenidos e índice? ¿Alguien lo sabe? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿cierto? Pero ¿por qué no es lo mismo? Más o menos así. ¿Cuál sería como la diferencia entre la tabla de contenidos y el índice? O sea, es que la tabla de contenidos como que sale lo que está saliendo, como aquí se ve, no sé, derechos de tal persona, y como que solo se ven los contenidos. Y en el índice se ven como lo que viene y las páginas, ¿no? Ah, ya, vamos viendo. Si igual estaba preparada para esto. Ah, no, mentira. Bueno, sí, pero no. Ya. Hemos vivido engañados toda nuestra vida, o por lo menos yo. Al menos puedo hablar por mí. Yo había vivido engañada toda mi vida hasta el momento de entrar a esta carrera, en que descubrí que había lo que yo pensaba que era un índice, resultó que en realidad era una tabla de contenidos, y el índice era algo que jamás había visto en mi lamentable y miserable existencia. ¿Por qué? Porque uno tiende a ver, ¿cierto?, que en los libros aparece como con el título de índice, ese lugar en donde se listan todos los capítulos y te muestra la página a la que te tienes que dirigir para poder ver ese capítulo en específico, ¿cierto? Sin embargo, ese como listado de las secciones, las partes, capítulos en que está dividido el volumen del libro, en realidad corresponde a la tabla de contenidos del libro. Por más que lleve el título de índice, si lo que hace es poner el listado de los capítulos y decirnos en qué página se encuentra, eso es una tabla de contenidos. ¿Qué es el índice? Es como un listado alfabético de términos importantes que se mencionan en el libro y más o menos dónde encontrarlos, pero es como a nivel conceptual.
es algo que se hace, no se maneja como a nivel de las secciones o capítulos del libro, sino que, por ejemplo, ya, este libro trata los conceptos de accesos, restricciones, eso tiene que verse en la parte, ¿cierto? 4.7 B14, que es como una norma específica de las reglas 2. Estos ejemplos son de las reglas 2, por cierto, así como para que vean igual el nivel de complejidad que tenía. Ya, o por ejemplo, ya, este libro, ¿cierto? Como se trataba de un conjunto de reglas, ¿cierto? Trataba el concepto de, o más bien como el tema de, ya, de las adiciones a los títulos. Eso se tenía, para ver eso, las adiciones a los títulos, teníamos que dirigirnos a la sección 1.1 E6. En fin, esto de acá, donde tenemos el estado alfabético de términos importantes y donde encontrarlos, así como los animales fantásticos, esto es un índice. Y la tabla de contenidos que nosotros pensábamos que era el índice. No sé si queda claro. O sea, ¿se No, entiende, se sí, entiende la tampoco idea? había visto un índice entonces. Cuático, cuático, cuático. Hemos vivido engañados toda nuestra vida. Toda la vida. Pero en fin, en algún momento ya hay que perder la inocencia, ¿no? Digo yo. Entonces, sabiendo ahora lo que es una tabla de contenidos, dentro de nuestra nota de contenido, ¿qué vamos a tener? Pues de partida aquí sí tenemos indicadores definidos, tanto el primero como el segundo, ¿ya? Y cumplen funciones bien importantes y bien específicas, ¿cierto? Dentro de lo que es el desarrollo del campo y de cómo se va a mostrar después la información al usuario final en el catálogo. En este caso, el primer indicador, ¿qué es lo que hace? Permite que en el catálogo aparezca una pequeña anotación, ¿cierto? Indicándole al usuario si se trata de una nota de contenido completa, una nota de contenido parcial o una nota de contenido incompleta. Entonces, en este sentido, ¿qué valores podemos llegar a darle? El 0, cuando se trata de una nota de contenido completa, que básicamente cuando lo utilizamos, cuando lo que estamos ingresando ahí dentro del campo 505 incluye, ¿cierto?, el contenido absoluto de la obra. Si nosotros estamos catalogando a nivel de libro único, de monovolumen, vamos a colocar la tabla de contenidos completa, la vamos a transcribir completa dentro del 505, entonces nuestro primer indicador va a ser 0. ¿Cuándo utilizamos el valor 1? Cuando la nota de contenido que estemos creando contenga simplemente el contenido incompleto. Ahora, esto cuando aplica más que nada cuando estamos catalogando obras multiparte. ¿Ya? En este caso, si bien la obra en sí, así completa, fue publicada en varias partes, nosotros como biblioteca no las tenemos todas, no están todas disponibles. ¿Ya? En ese caso, nosotros vamos a colocar simplemente lo que tenemos en nuestra nota de contenido. Por lo tanto, va a llevar como primer indicador el 1. Finalmente, en el primer indicador podemos llegar a colocar el valor 2 cuando hagamos una nota de contenido parcial. ¿Esto qué quiere decir? O cuando aplica también cuando nosotros como biblioteca o como entidad catalogadora elegimos describir solo una parte del contenido. O sea, nosotros tenemos acceso a todo el contenido, por ejemplo, si es una obra multiparte, tenemos la obra completa, pero nosotros como biblioteca nos interesa destacar solamente una parte, por ejemplo, para hacerla más conocida, por decirlo de algún modo. Quizás más adelante con los ejemplos quede un poco más claro, pero en fin. Con respecto al segundo indicador, ¿para qué nos sirve? Para indicar el nivel de designación del contenido. ¿A qué se refiere esto? Así vamos a utilizar una forma básica o compleja, compleja barra desarrollada para describir el contenido. ¿Ya? Esto es más que nada una ayuda para nosotros, esto no lo ve el usuario final, ¿ya? Pero para nosotros como catalogadores nos permite definir qué campos vamos a utilizar para ingresar toda esta tabla de contenido. Entonces, en este sentido, van a haber dos formas en las que vamos a poder completar una nota de contenido. Si dejamos el segundo indicador en blanco, le vamos a indicar al sistema que nuestra nota de contenido va a ser desarrollada de manera básica, es decir, todo lo que contenga esa tabla de contenidos o todo lo que contenga, ¿cierto? Todas las partes que comprendan una obra multiparte, las vamos a ingresar utilizando solamente el subcampo A.
toda la información va a ir dentro del subcampo A. Sin embargo, si dentro del segundo indicador nosotros colocamos el valor 0, le vamos a indicar al sistema que vamos a estar desarrollando o vamos a estar creando, ¿cierto?, una nota de contenido desarrollada. Es decir, que vamos a ingresar la información dividiéndola entre subcampos que cumplen funciones específicas. Por ejemplo, dentro del subcampo G vamos a colocar la información miscelánea, como por ejemplo puede ser el número de la parte a la que corresponde, no sé, como por ejemplo capítulo 1 o volumen 2. Ese tipo de información lo vamos a colocar dentro del subcampo G. Luego, dentro del subcampo T, podríamos colocar eventualmente el título de la parte, eso sí, sin los artículos iniciales. Nosotros como que aquí lo vamos a omitir, ya que dentro del mismo subcampo, como veremos, no tenemos indicadores que nos permitan omitir los artículos iniciales. Por lo tanto, tenemos que hacerlo nosotros, no lo va a hacer el sistema o no lo va a hacer el programa por su cuenta. Y finalmente el subcampo R, que es donde vamos a colocar las menciones de responsabilidad de la parte en caso de que la hubiera. Entonces, como veíamos recién, con respecto al indicador 2 vamos a tener como dos formas de completar nuestro campo o nuestra nota 505. Cuando nosotros dejamos el segundo indicador en blanco, vamos a tener notas de contenido como se ven acá, en donde todo lo ingresamos dentro del subcampo A, ¿cierto? Utilizando los signos de puntuación que señalaban las ISBD, ¿cierto? Para dividir un título de otro, ¿cierto? Pero todo va dentro de un solo subcampo. Y la otra forma es la forma desarrollada, que es cuando el indicador 2 lo dejamos con valor 0. En ese caso, como verán, es exactamente la misma información, que aquí colocamos toda de lleno en el subcampo A. Aquí la vamos a ir como seccionando. Por ejemplo, ya, si aquí decíamos que este se trataba del volumen 1, ¿cierto? Titulado Plain Tales de Hills. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ingresar esta información en una eventual nota 505 desarrollada? Voy a colocar dentro del subcampo G la información miscelánea del número de la parte, que en este caso era volumen 1. Y dentro del subcampo T voy a colocar el título de esta parte o de este volumen 1, que era Plain Tales de Hills. Entonces después, ¿cierto? Voy a colocar un espacio, un doble guión, y voy a colocar después otro subcampo G, donde voy a colocar nuevamente la información miscelánea respectiva o relativa a el número de la parte, que era el volumen 2. Luego subcampo T, el título de esta parte, Soldiers 3 and Military Tales, tal vez se pronuncia, no sé, puede ser. En fin, pero creo que se va entendiendo, ¿cierto? Que finalmente nosotros vamos a estar distribuyendo la información de la tabla de contenido usando los subcampos G, el subcampo T y el subcampo R eventualmente. En este caso en específico, como que simplemente colocamos, no hubieron casos en los que hubiese menciones de responsabilidad, ¿cierto?, asociadas como a cada título, pero ya vamos a ver a continuación un caso en el que efectivamente sí hay como menciones de responsabilidad para cada capítulo del libro. Otra diferencia, ¿cierto?, podría ser que, claro, estos ejemplos son para obras multipartes, es decir, aquí lo que estábamos catalogando es una obra que fue publicada en 4 volúmenes, ¿ya? Y por lo tanto, por eso colocamos, ¿cierto?, la información de los volúmenes dentro del subcampo G y luego los títulos de cada una de esas partes o de cada uno de esos volúmenes. Y acá, este ejemplo de acá abajo corresponde a una tabla de contenidos, es decir, aquí teníamos un listado donde aparecían los títulos de los capítulos, Future Land Use Plan, Recommended Capital Improvements, y todo eso lo fuimos colocando, ¿cierto?, dentro de distintos subcampos T y separados por un espacio y doble guión. No sé si se va entendiendo. Igual quizás con los ejemplos queda un poco más claro. Bueno, cualquier cosa me detienen. Siempre están en libertad de interrumpir. Entonces, para nosotros, para el curso en específico, vamos a idealmente tratar de fortalecer, ¿cierto?, la creación de formas desarrolladas del campo 505. Vamos a crear notas de contenido eventualmente desarrolladas. Si bien las dos formas son válidas,
¿ya? La idea es igual un poco tratar de trabajar esto otro en miras, digamos, de que estamos en RDA y de que eventualmente esto nos puede llegar, ¿cierto?, a ser útil para mejorar las búsquedas del usuario al interior del catálogo, ¿ya? Puede que sea mucho más difícil para el catálogo recuperar información cuando está contenida toda así como en un texto plano dentro de un único subcampo, que si la vamos dividiendo en estos distintos subcampos. Nos puede llegar incluso a permitir la creación de filtros eventualmente en el catálogo en línea. Entonces, mejor tratemos de ir desarrollando o ir realizando, perdón, o creando notas de contenido de la forma desarrollada. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una nota de contenido desarrollada, pero para una obra monovolumen, ¿cierto? Aquí tenemos la tabla de contenidos de un libro en específico, ¿ya? En donde le creamos aquí, ¿cierto?, la nota de contenidos de manera desarrollada. En este caso, como vemos, esta es la nota esta es la tabla de contenidos completa. Esto es como, son todos los capítulos que están en el libro. Vemos que cada capítulo tiene un libro, o sea, un título y además tiene una mención de responsabilidad. En este caso, el capítulo Art Deco, Estilo y Modernidad en Santiago de Chile fue escrito por Gonzalo Leiva y Mauricio Vico. ¿Cómo entonces voy a ingresar esta información en una eventual nota de contenido? Voy a colocar, ¿cierto? Después de haber colocado en mi primer indicador el 0, para indicarle, en este caso, al sistema de que va a ser una nota de contenido completa. Vamos a colocar efectivamente todo lo que aparece aquí en la tabla de contenido, por lo tanto, nuestra nota 505 va a ser completa. Nuestro segundo indicador en 0 también para indicarle, ¿cierto?, al sistema de que vamos a dividir la información en estos distintos subcampos, no lo vamos a meter todo en un subcampo A, vamos a hacer de manera desarrollada. Entonces, partimos, ¿cierto? Vemos aquí que los capítulos no vienen numerados, por lo tanto, no es pertinente crear un subcampo G para colocar información miscelánea, ya que en la tabla de contenido eso no aparece de ese modo. Aparece directamente el título de la parte, que aparece la mención de responsabilidad de esa parte. Por lo tanto, aquí nos van a ser útiles únicamente el subcampo T y el subcampo R. Entonces, primer subcampo va a ser el subcampo T, donde colocamos el título de ese primer capítulo, Art Deco, Estilo y Modernidad en Santiago de Chile. Voy a colocar un espacio, una diagonal y un subcampo R para colocar la mención de responsabilidad de esa parte, que era Gonzalo Leiva y Mauricio Vico. Ellos fueron los autores de esa parte. Si se pueden dar cuenta, esta estructura como de signos de puntuación es muy similar a la que utilizamos o más bien en la elaboración o creación del campo 245. ¿Cuál es la única diferencia? Que para dividir, ¿cierto?, una sección de otra, ¿ya?, o un capítulo de otro, lo que vamos a hacer es que después de haber mencionado o haber ingresado la mención de responsabilidad de este capítulo, vamos a colocar un espacio, doble guión, y inmediatamente después un subcampo T para colocar el título del capítulo que viene a continuación. Aquí dejé, digamos, esta palabra en verde porque quiero que se fijen en lo siguiente. El título real de este capítulo es La expansión urbana al norte del río Mapocho. Sin embargo, al ser un artículo, ya puede llegar a generar cierto ruido, digamos, al momento de la búsqueda. Por lo tanto, nosotros vamos a omitir ese artículo inicial y vamos a escribir el título de este capítulo, ¿cierto?, como a partir de la primera palabra, ya que viene la primera palabra del título propiamente dicho, como omitiendo el artículo. Entonces aquí, dentro del subcampo T, no coloco el la y voy directo al título como tal, Expansión Urbana al norte del río Mapocho. Un espacio, ¿cierto?, diagonal, subcampo R, la mención de responsabilidad, Catherine Bigmeister, y así, ¿ya? En fin, como verán acá abajo, después, si es que les producía algún ruido o alguna duda, como vemos, esta parte de aquí que dice catastro y bibliografía no tienen una mención de responsabilidad, ¿cierto?, atribuida por obvias razones, por el tipo de capítulo que comprenden o el tipo de sección en que consisten. Al respecto, ¿cierto?, importante señalarles nada más de que se respetan, digamos, como que los mismos signos de puntuación que habíamos visto hasta acá. Si vamos a dividir, ¿cierto?, un título de otro, simplemente basta con colocar guión, guión, no hay por qué inventar
una mención de responsabilidad si no la hay. ¿Ya? En ese sentido hay que tratar de simplemente adecuar el uso de los subcampos a la información que aparezca en la tabla de contenido. No sé si queda como alguna duda con esta parte, algo que haya quedado medio enredado. Bárbara, eso de los artículos iniciales no se colocan en un indicador, solo se corta, como que se sacan. Claro, nosotros como al momento de catalogar o de redactar la nota de contenido, los quitamos, porque como verás aquí en la nota 505 teníamos dos indicadores, uno que nos servía para indicar, ¿cierto?, si la nota de contenido incluye el contenido completo, y el segundo completo o parcial, y el segundo indicador nos servía para indicar si es que íbamos a desarrollar, ¿cierto?, el contenido de manera básica, es decir, usando solo el subcampo A, o de manera desarrollada, dividiendo la información entre estos otros subcampos que eran el G, el T y el R. Entonces no tenemos ningún indicador que nos sirva para omitir de manera como automática o automatizada los artículos iniciales de los títulos. No hay ningún indicador que nos ayude a cumplir con esa función. Entonces, por eso, nosotros lo hacemos como de manera manual, si se puede llamar de ese modo. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguna otra duda con respecto a lo que se ve aquí? Ya. Continúo entonces. Este es el segundo caso. Acá vamos a crear nota de contenido desarrollada, pero para una obra multiparte. ¿Qué es una obra multiparte? Así como muy en sencillo, una obra que se publica en varios volúmenes. ¿Y que vienen a ser un volumen? Todo lo que está contenido en una encuadernación. ¿Qué se refiere con encuadernación? Pues esto es una encuadernación, esto es otra encuadernación, esto es otra encuadernación y esta es otra encuadernación. Entonces, si nosotros queremos catalogar, ¿cierto?, estos libros, pero a nivel como de que son una obra completa, ¿ya? Y sabemos, ¿cierto?, que la obra completa comprende estos 4 volúmenes, nuestra nota de contenidos va a ir escrita de la siguiente manera. Dentro del subcampo G, ¿cierto?, vamos a ingresar la numeración de las partes, que en este caso era el tomo 1, ¿ya?, que va de la A a la D, y vamos a colocar dentro del subcampo T el título de ese tomo, que era A-D. Luego vamos a separar, ¿cierto?, una parte de otra con un espacio, doble guión, subcampo G, y coloco el número de la siguiente parte, que vendría a ser el tomo 2. Luego, sin espacio, sin nada, T, y el título de este tomo 2, que viene a ser E, y así hasta el final. ¿Cuándo aplica esto? Siempre y cuando el registro bibliográfico que nosotros estemos creando lo hayamos creado, pero para describir la obra completa. ¿A qué me refiero con esto? Si ven aquí, este ejemplo yo lo acompañé de un campo 245, ¿cierto?, en donde yo coloqué, como título propiamente dicho, Diccionario de Filosofía, ¿ya?, y su espacio y la diagonal, la mención de responsabilidad, que era Ferrater Mora, ¿cierto? Eventualmente, ¿qué podría haber llegado a ser yo? Haber querido catalogar, ¿cierto?, no sé, únicamente el tomo 4 que iba de la Q a la Z. En ese caso, el 245 que yo hubiese creado para ese libro hubiese incluido el uso del subcampo N para ingresar, ¿cierto?, el número de la parte, que en ese caso iba a ser tomo 4, y hubiese puesto después un coma, subcampo P, y hubiese puesto el nombre de esa parte, que era Q-Z. En ese caso, ya si yo hubiese creado ese registro bibliográfico con el 245 para describir esa parte de la obra completa, mi nota 505 no hubiese tenido ningún sentido, ya que así como de esta forma, escribirla de esta manera, porque en definitiva esa información, ¿cierto?, con respecto al tomo 4 hubiese estado contenida acá. Entonces, ¿qué hubiese sido? Y aparte no estaba describiendo la obra completa, como que estaba describiendo solo una parte. Entonces, eventualmente, en ese caso, ¿qué hubiese sido pertinente? Que yo la nota de contenido que hubiese hecho aquí en el 505 hubiese sido para ingresar la tabla de contenidos de este capítulo en específico, o de este volumen en específico, perdón, que era el de la Q a la Z.
no sé, por ejemplo, supongamos que tenía una tabla de contenido, no sé, capítulo 1, letra Q, entonces yo hubiese puesto aquí, no sé, en el subcampo G, el capítulo 1, subcampo T, letra Q. Así estoy inventando, así de lo lindo. Pero creo que se entiende la idea, ¿o no? Ahí me dicen si es que está quedando como algo muy en el aire con respecto a esto. Ok, continuemos entonces. Finalmente, otro campo, ¿cierto? Y que nos puede llegar a servir mucho, ¿cierto? Porque aplica como casi para que cualquier caso, es la nota 520, donde vamos a colocar el resumen del contenido de la obra. Esto también se redacta, eso sí, de manera libre, o sea, aquí no vamos a copiar tablas de contenido, no vamos a indicar como las partes de un libro, sino que vamos a colocar el resumen del contenido. Podría ser a nivel del abstract de un paper, podría ser una crítica, podría ser una sinopsis, en fin, cualquier como tipo de nota, ¿cierto?, que ayude a resumir el contenido o darle una idea como general de qué se trata el libro que estamos catalogando. Eso lo colocamos en un campo 520. También, o sea, puede ser escrito u obtenido desde cualquier fuente de información. No es algo que necesariamente encontremos en el recurso como si pasaba con las notas de contenido. ¿Ya? Es algo que en realidad incluso podemos obtener hasta de internet. Y de hecho, hay un subcampo especial que considera ese caso. Lo vamos a ver ahora en un ratito. Este campo 520 solamente tiene su primer indicador definido. El segundo indicador siempre lo vamos a dejar en blanco porque está indefinido. No cumple una función específica dentro del sistema. Pero el primer indicador sí. ¿Y qué es lo que hace este primer indicador? Permite que en el OPAC aparezca una pequeña anotación indicando qué tipo de nota resumen hemos redactado. En este caso nos da, podemos darle cualquiera de estos valores, ¿ya?, que van a indicarle al sistema, ¿cierto?, qué tipo de nota resumen estamos creando. Si lo dejamos en blanco, es el resumen así común y corriente de toda la vida, el que utilizamos en general para resumir el contenido de una obra, como podría serlo, no sé, el resumen de la novela, de un ensayo, etcétera. Podemos dejarlo en 0, ¿cierto?, para ingresar en esta nota de resumen solamente el tema de la investigación, el término aquí en inglés es subject. Podremos dejarlo también en 1 para indicar que en esta nota de resumen vamos a colocar una crítica, una review del libro que estamos catalogando. Podemos dejarlo en 2 para hablar sobre el alcance y contenido, digamos, de la obra, y que esto sirve más, por ejemplo, cuando se trata de investigaciones o libros con investigaciones extensas. Para eso como que mayormente sirve el alcance y contenido. Podría llegar a utilizarse para material tipo tesis, también puede llegar a servir una nota de resumen con primer indicador número 2. Luego podemos también darle el valor 3 para colocar el resumen, también, pero aquí en términos de abstract. Cuando se utiliza, digamos, este primer indicador con valor 3 bajo el concepto abstract, cuando estamos trabajando, ¿cierto?, desde el ámbito académico o científico, pero para dar a conocer puntos clave de una investigación, pero ya como puntualmente a nivel de un paper, por ejemplo. No sé si han tenido oportunidad como de ir consultando, ¿cierto?, a través de internet ciertos artículos, ciertos papers, en donde por lo general siempre hablábamos recién, suelen estar acompañados, ¿cierto?, en su primera hoja de una sección que es como abstract, que aparece tanto en español como en inglés. En fin, esa información nosotros eventualmente la colocamos aquí en un 520 con primer indicador 3. Es como que en el fondo la diferencia entre este resumen y este resumen es que este se utiliza para el ámbito académico y científico mayoritariamente, y este otro es como para la vida, ¿sí?, en general. Ya es como un resumen, como más para, sobre todo literatura, ya sea ficción o no ficción. Y el otro que nos puede llegar a ser útil también es el primer indicador con valor 4, que es para colocar avisos de contenido. Y básicamente nos sirve para advertirle al usuario cuando la obra contiene o abarca temas sensibles, por ejemplo, lenguaje inapropiado, drogas, sexo, violencia, etc. ¿Ya? ¿Con cuáles creo yo que van a ser los que les van a servir mayoritariamente, por lo menos para cómo estamos trabajando nosotros el curso? Dejar el primer indicador en blanco para colocar un resumen así normal de toda la vida.
y el valor 4 para aviso de contenido. Me tinca que puede llegar a darse un caso, pueden llegar a presentárseles un caso en el que efectivamente tengan que advertirle al usuario, ¿cierto?, que el contenido del libro no es apropiado para todo público, ¿ya? Finalmente, habíamos dicho, ¿cierto?, que el segundo indicador estaba indefinido, por lo tanto siempre lo vamos a dejar en blanco, pero que sí es importante, digamos, el campo 20, que diferencia igual de otros campos de notas que habíamos estado viendo, este igual tiene como, incluye, ¿cierto?, una característica especial. Todo lo que necesitemos lo podemos incluir dentro del subcampo A, la verdad. Ya, si en realidad no es tan complejo, si en realidad todo el resumen lo podemos dejar dentro del subcampo A. Pero si de pronto vemos que nuestro resumen nos está quedando demasiado largo, demasiado extenso, podemos eventualmente dividirlo en secciones y colocar solo lo importante dentro del subcampo A y colocar el resto del desarrollo o la continuación del resumen dentro del subcampo B. Pero insisto, o sea, el subcampo A nos sirve para ingresar el resumen completo. Solamente que en términos de visualización, si nosotros consideramos que de pronto es más pertinente dividir nuestro resumen, ¿cierto?, en dos partes porque es muy largo, entonces podemos colocar solo lo importante en el subcampo A y en el subcampo B la continuación. ¿Cuál es la novedad con respecto a otros campos que habíamos estado viendo de notas? Que este incorpora el uso del subcampo U, que es un subcampo que nos sirve para colocar enlaces. Eventualmente, si es que el texto de resumen que nosotros estamos incorporando en nuestra nota 520 lo obtuvimos de algún sitio en internet, entonces corresponde, ¿cierto?, ingresar la URL a dicho sitio en este subcampo U. ¿De qué manera? Por ejemplo, tenía este caso, ¿cierto?, del resumen de un libro. Yo estoy catalogando un libro, ¿cierto? Y dije, este libro está interesante, pero como que igual el título, digamos como que no es decidor de todo lo que contiene la obra, ¿ya? Y yo quiero, digamos, que los usuarios eventualmente puedan llegar, ¿cierto?, y pedir con confianza el libro, pero probablemente muchos van a estar dudosos, ¿cierto?, de si lo quieren ver o no, porque el título quizás no les resulte tan atrayente. Entonces yo les voy a dar un resumen para que algo cortito y preciso, digamos, como para engancharlos y para conseguir, ¿cierto?, que lo puedan leer, le den la oportunidad de leerlo. Entonces, ¿qué hago yo? Me metí a internet, ¿cierto?, a esta página, me gusta leer libros, voy, ¿cierto?, a copiar y pegar el resumen que aparecía en esa página dentro del subcampo A, porque considero que no es tan extenso, considero que está, ¿cierto?, que es bastante preciso. Lo coloco todo dentro del subcampo A y luego termino el resumen con un punto, coloco mi subcampo U sin espacio, sin nada, y dentro de él voy a colocar la URL a esa página desde la cual yo obtuve este resumen, ¿ya? Importante también, ya que se trataba del resumen de un libro como algo habitual, ¿cierto? Un resumen cualquiera, entonces yo mi primer indicador lo dejé en blanco. Otro caso, con respecto a avisos de contenido. Aquí igual puede llegar a darse que sea una nota, ¿cierto?, como bien sencilla, como simplemente advertirle al usuario de que, no sé, el libro contiene malas palabras, en este caso este es un ejemplo de una película, contiene malas palabras, escenas de sexo y violencia. En ese caso, ¿cierto?, yo pesqué y coloqué, ¿cierto?, como primer indicador el valor 4 y dejé toda esta información contenida dentro de un subcampo A. Pero eventualmente, ¿cierto? Y esto lo saqué también del mismo MARC, del mismo formato MARC, aparece como este ejemplo en inglés. Se hizo un aviso de contenido, ¿ya? Pero en base a lo que se podría decir que es como también una especie de artículo o crítica dentro de un diario, que era el Washington Post. Entonces se hizo la advertencia, ¿cierto? Dentro del subcampo A, Happy Feet puede ser demasiado para muchos niños menores de 7 años y algunos menores de 8. Sepa que también su hijo separa la fantasía animada de la realidad. Y colocamos, ¿cierto? Ya terminamos nuestra advertencia, punto, subcampo U, y coloco el enlace para que el usuario pueda consultar esta nota y formarse una opinión propia con respecto a si realmente es pertinente. Un niño menor de 7 y algunos menores de 8 ve a Happy Feet. Hasta aquí. ¿Alguna duda?